Imagina una ciudad situada justo en la costa que de repente se encuentra aislada del resto de su propio país. Ningún camión puede pasar, ningún tren puede circular, ni siquiera queda en pie una sola línea eléctrica. Esto no es una película de desastres dramatizada. Esta es la imagen real de la provincia iraní de Hormozgan durante las últimas semanas. Un conflicto que ya no se limita a estaciones de radar y depósitos de armas, sino que ahora ha alcanzado puentes, líneas ferroviarias e infraestructura eléctrica. Esta guerra, que se ha estado librando entre los Estados Unidos e Irán durante meses, ha entrado ahora en una nueva fase. Durante las primeras 5 noches, el Comando Central de los Estados Unidos, conocido como CENTCOM, mantuvo sus objetivos centrados en instalaciones de radar, baterías de misiles, sistemas de defensa aérea costera y patrulleras del CGRI. Luego, la lista de objetivos cambió. En la sexta noche, a mediados de julio, el CENTCOM anunció que había atacado puentes en toda la provincia de Hormozgan. Específicamente la ruta que conecta Bandar Jamir con Bandar Abbas, 2 puentes a lo largo de la carretera de Kuestak y puentes cerca de aldeas como Latidan y Kashar. Bandar Abbas es el puerto comercial más importante de Irán. Está situado justo en el estrecho de Hormuz y es la ruta principal a través de la cual Irán realiza la mayor parte de su comercio marítimo. También sirve como base central para la Marina de Irán. Cuando los ataques estadounidenses comenzaron a dirigirse a los puentes y líneas ferroviarias que conectan este puerto con el resto del país, la intención era clara: aislar a Bandar Abbas por completo para que el CGRI ya no pudiera mover armas, combustible o suministros a través de él. Según la Agencia Estatal de Noticias de Irán, IRNA, estos ataques mataron al menos a 7 personas e hirieron a más de 20. Varios puentes quedaron completamente destruidos, incluido uno que aún estaba en construcción. Citando a la Universidad de Ciencias Médicas de Hormozgan, los informes indicaron víctimas adicionales cerca de los ataques en Bandar Jamir. Por primera vez, el Ministerio de Energía de Irán reconoció públicamente que la infraestructura eléctrica también había sido alcanzada y pidió a los residentes de las provincias del sur que conservaran electricidad. Esto tampoco se limitó a los puentes. Chabahar, el único puerto de aguas profundas de Irán con acceso directo al Océano Índico, fue atacado por tercera vez. Esta vez, los propios medios estatales iraníes confirmaron que la torre de vigilancia marítima del puerto había sido completamente destruida. El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, compartió personalmente una imagen en las redes sociales que mostraba el colapso de la torre y se difundió por todo el mundo. Más tarde, el CENTCOM aclaró que esta torre Shahid Kalantari era de hecho parte de una red de vigilancia marítima del CGRI y no meramente una estructura comercial ordinaria. El aeropuerto de Iran Shah también fue objetivo de ataques, donde estaban estacionadas unidades militares iraníes. El CENTCOM resumió toda la operación en una sola declaración: aviones, drones y buques de guerra estadounidenses atacaron juntos docenas de objetivos en más de una docena de ciudades en una sola noche, incluidos sitios de vigilancia costera, infraestructura de logística militar y capacidades marítimas. ¿Cuál es el objetivo detrás de todo esto? Tanto las declaraciones del CENTCOM como los hechos sobre el terreno apuntan a la misma respuesta. No se trata simplemente de destruir instalaciones militares. Se trata de cortar toda la cadena de suministro de Irán. Las rutas que van de Bandar Abbas a Teherán, las que se utilizan para mover misiles, combustible y armas al CGRI, están siendo desmanteladas sistemáticamente. En efecto, sin colocar una sola mina naval y sin un solo soldado en el terreno, el sur de Irán está siendo sometido a un sitio logístico simplemente cortando los puentes. Casi al mismo tiempo ocurrió otro incidente significativo. Un petrolero muy grande con bandera de Kuwait ignoró las repetidas advertencias y se dirigió directamente hacia la isla de Karg, la terminal de exportación de petróleo más importante de Irán. Las fuerzas estadounidenses atacaron la embarcación con misiles AGM-114 Hellfire, inhabilitando sus sistemas. El ataque envió un mensaje claro a cada capitán de la flota, en la sombra que recorre rutas similares para esquivar las sanciones, de que asumir el mismo riesgo podría acarrear las mismas consecuencias. Esa misma semana, las fuerzas estadounidenses también restablecieron un bloqueo naval de los puertos iraníes destinado a restringir el movimiento de entrada y salida de barcos. Este bloqueo es una pieza clave de la campaña más amplia porque cuando se cierran tanto los puertos como las carreteras que los conectan, sostener cualquier tipo de economía funcional se vuelve extremadamente difícil para Irán. El propio presidente de los Estados Unidos hizo referencia a un incidente que ayuda a ilustrar la magnitud de este conflicto. Según él, Irán había disparado recientemente 111 misiles contra el USS Abraham Lincoln, un importante portaaviones estadounidense, en una sola hora. Afirmó que cada uno de esos misiles fue interceptado antes de alcanzar el barco.
Este relato aún no ha sido verificado por completo por el Pentágono, y también se produjo en un momento en que el presidente se refirió breve y erróneamente a Irán como Japón en sus comentarios. Aún así, si es preciso, ilustra lo capaces que han demostrado ser las defensas de los grupos de combate de portaaviones estadounidenses. La presencia de múltiples grupos de combate de portaaviones en el Golfo bien puede ser la razón por la que tan pocos misiles iraníes han alcanzado sus objetivos previstos, y los informes sugieren que Irán ahora se limita a disparar solo un puñado de misiles por día, lo que probablemente refleja un arsenal en disminución. Irán tampoco se ha mantenido pasivo durante nada de esto. En represalia, lanzó misiles y drones hacia posiciones estadounidenses en Bahrein, Kuwait, Jordania y Qatar. En una escalada nueva y preocupante, Irán también atacó una instalación de desalinización de agua y energía en Kuwait, lo que marca la primera vez que cualquiera de las partes ataca directamente infraestructura civil de este tipo, en lugar de sitios puramente militares. Esta es una señal clara de que el carácter de esta guerra ha cambiado. Ya no se limita al campo de batalla, y ahora afecta directamente la vida cotidiana de la gente común. La posición declarada del gobierno estadounidense ha sido que su objetivo es permitir que los buques comerciales iraníes pasen de manera segura a través del estrecho de Hormuz, al tiempo que evita que el CGRI ejerza un control ilegal sobre esta ruta marítima crítica. Muchos analistas creen que el objetivo subyacente de Irán ha sido establecer un control operativo duradero sobre el estrecho de Hormuz, creando efectivamente una especie de peaje sobre una parte significativa del comercio mundial de petróleo, respaldado por la amenaza de misiles y patrulleras del CGRI. Según los informes, Irán intentó asegurar un lenguaje que respaldara esto en un acuerdo anterior, pero cuando rompió ese acuerdo al atacar buques comerciales, la cuestión pasó a ser si los Estados Unidos realmente harían cumplir los términos o mirarían hacia otro lado. Los hechos sobre el terreno sugieren que esta vez, en lugar de dar un paso atrás, los Estados Unidos optaron por responder. Hay otra dimensión de este conflicto que a menudo se pasa por alto. Hay más de 2 países involucrados. La red de la flota en la sombra de Irán, que opera a través de Nihonens, los EAU, Singapur, Hong Kong y las Islas Marshall, ayuda al CGRI a adquirir armas ilícitamente. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, una de las figuras clave que dirige esta red es identificada como Mohammad Hossein Shamkhani. Junto a esto, según los informes, ciertas empresas chinas con vínculos documentados con el ejército de China han estado vendiendo inteligencia geoespacial sobre las posiciones militares estadounidenses en todo el Medio Oriente. Una comisión del Congreso de los Estados Unidos también ha confirmado que el sistema de navegación Beidou de China se ha utilizado en relación con los ataques iraníes. Todo esto junto le da al conflicto una forma mucho más amplia, una en la que los intereses de múltiples países están enredados. Por un lado, los Estados Unidos están utilizando su fuerza militar para intentar garantizar el paso libre a través del estrecho de Hormuz. Por el otro, Irán está tratando de proteger su economía y su influencia regional. Y mientras tanto, China y otros países se están posicionando para beneficiarse de esta tensión a sus propias maneras. La intensidad de esta guerra tampoco se ha limitado solo a Irán. El número de barcos que pasan por el estrecho de Hormuz ha caído drásticamente en comparación con antes, y los precios del petróleo siguen oscilando hacia arriba y hacia abajo al ritmo de la tensión. Jordania anunció que sus sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron misiles disparados desde Irán. Kuwait, Bahrein y Qatar, los cuales albergan bases militares estadounidenses, ahora se encuentran atrapados en el fuego cruzado, dado que Irán los ve como extensiones de los intereses estadounidenses y los ha atacado en consecuencia. Dado todo esto, vale la pena entender que los ataques a puentes y puertos no son una operación militar menor. Su propósito es debilitar el sistema militar de Irán hasta sus cimientos, cortando el combustible, las armas, los alimentos y el agua para que no lleguen a donde se necesitan. Esta es una guerra que se libra tanto a través de la logística y las cadenas de suministro como en cualquier campo de batalla. Y en este tipo de guerra, la infraestructura básica, los puentes, las líneas ferroviarias, las líneas eléctricas, las plantas de tratamiento de agua, se convierte inevitablemente en un objetivo en sí misma, tenga o no algún uso militar directo. El impacto de estos ataques tampoco se limita a los sistemas militares. Cuando los puentes colapsan, no es solo el movimiento de armas el que se interrumpe. La vida diaria de la gente común también se ve afectada. Los alimentos, las medicinas y los suministros esenciales se vuelven más difíciles de trasladar a las ciudades. Cuando se destruyen, las líneas eléctricas, los hospitales, los hogares y las empresas sufren las consecuencias.
Por eso exactamente esta nueva fase de la guerra no se considera simplemente una estrategia militar, sino como una operación que está interrumpiendo directamente la vida cotidiana en toda la región. Por el otro lado, Irán ha adoptado un enfoque similar en su propia represalia. El ataque a la planta de tratamiento de agua de Kuwait es una señal clara de que Irán tampoco se está limitando a objetivos militares y ha comenzado a atacar también la infraestructura civil básica. Como resultado, está surgiendo una imagen en ambos lados donde las necesidades básicas de la gente común, agua, electricidad, alimentos, se están convirtiendo en parte del propio campo de batalla. La cuestión de hacia dónde va esta guerra a partir de aquí sigue sin respuesta. ¿Mantendrán las fuerzas estadounidenses sus operaciones limitadas a proteger el estrecho de Hormuz o este conflicto seguirá expandiéndose? ¿Cambiará Irán su posición o su represalia se volverá aún más intensa? Estas preguntas permanecen abiertas y es probable que las respuestas solo se aclaren en las próximas semanas. Todo este enfrentamiento ha dejado una cosa muy clara. En el mundo de hoy, ninguna guerra se limita a solo dos países. Cuando un puente colapsa en Bandar Abbas, su impacto no se limita a esa sola ciudad. Alcanza los precios del petróleo, alcanza a las empresas de transporte marítimo de todo el mundo y alcanza a millones de personas cuyos medios de subsistencia dependen directa o indirectamente del comercio que fluye a través de esta vía marítima. Nada de esto comenzó de la noche a la mañana. Sus raíces se remontan a meses atrás. A principios de este año, en febrero, comenzó una operación militar llamada Operación Epic Fury, bajo la cual las fuerzas estadounidenses intensificaron su postura militar contra Irán. El grupo de combate del portaaviones USS Abraham Lincoln ya se había desplegado en la región del CENTCOM en enero, incluidos destructores de la clase Arleigh Burke, como el USS Frank E. Peterson Jr., el USS Michael Murphy y el USS Spruance. Esta acumulación militar en sí misma señaló la intención de los Estados Unidos de reforzar su presencia en la región. En marzo, el cuartel general naval de Irán en Bandar Abbas también sufrió un nutrido ataque, y las imágenes de satélite posteriores mostraron claramente incendios y densas columnas de humo sobre el puerto. En ese momento, también, las empresas de inteligencia marítima informaron de una drástica caída en el transporte comercial a través del estrecho de Hormuz, advirtiendo que las tensiones podrían escalar aún más en las siguientes semanas. Para junio, los dos países habían firmado un memorando de entendimiento de paz, en virtud del cual se comprometían a iniciar negociaciones para lograr un acuerdo duradero en un plazo de 60 días. Pero ese acuerdo tampoco duró mucho. En cuestión de semanas, Irán reanudó los ataques contra buques comerciales, lo que llevó a los Estados Unidos a responder con nuevos ataques, un ciclo que rápidamente se convirtió en los ataques casi nocturnos que ahora están en marcha. Durante este periodo, también se activaron los sistemas de defensa aérea cerca de la central nuclear de Bushehr en Irán y se informaron explosiones cerca de Isfahan, la instalación nuclear más grande de Irán. Los funcionarios iraníes negaron cualquier ataque específico contra Isfahan, pero informes como estos ilustran hasta qué punto se ha ampliado el alcance de este conflicto. Qatar también ha desempeñado un papel significativo a lo largo de este conflicto como mediador entre ambas partes. Cuando Irán lanzó un ataque dirigido a las posiciones estadounidenses en Qatar también, señaló que ningún país que albergue fuerzas estadounidenses puede considerarse a salvo de la respuesta de Irán, independientemente del papel mediador que pueda estar desempeñando. Un aspecto interesante de este conflicto es el papel que están desempeñando la tecnología y los sistemas de armas más nuevos. Los informes indican que las fuerzas estadounidenses están utilizando aviones FA-18, helicópteros MH-60, drones MQ-9, Reaper y otros sistemas no tripulados avanzados en estas operaciones, lo que permite atacar a grandes petroleros sin poner a las aeronaves tripuladas en riesgo directo. Estos drones avanzados pueden monitorear grandes extensiones de océano y, cuando es necesario, atacar directamente, ayudando a hacer cumplir el bloqueo naval sin requerir un gran despliegue de personal. También vale la pena señalar que la dimensión política de esta guerra importa tanto como la militar. La posición de Irán ha sido que posee cierto grado de derecho sobre el estrecho de Hormuz, mientras que los Estados Unidos y varios otros países lo ven como una vía marítima internacional libre y abierta, donde ningún país puede imponer peajes o restricciones de manera unilateral. Este desacuerdo fundamental se encuentra en el corazón de todo el conflicto. Y mientras permanezca sin resolver, el riesgo de continuos ataques y contraataques sigue siendo alto. El gobierno estadounidense ha afirmado repetidamente que su objetivo no es ocupar territorio iraní ni forzar un cambio de régimen.
sino simplemente proteger los buques comerciales y las rutas marítimas internacionales. Pero a medida que esta guerra se sigue expandiendo hacia la electricidad, el agua y la infraestructura civil básica, muchos analistas creen que su alcance ya ha crecido mucho, más allá de lo que razonablemente podría llamarse una operación limitada. Hay otra dimensión preocupante y fascinante en todo esto, la llamada flota en la sombra de Irán. Esta red se basa en petroleros que disfrazan su identidad, navegan bajo banderas falsas y venden petróleo mientras evaden las sanciones. Rastrear estas embarcaciones es notoriamente difícil, ya que alteran con frecuencia su registro y sus señales de GPS. El ataque estadounidense a ese gran petrolero cerca de la isla de Kark señaló que el riesgo al que se enfrentaban estas embarcaciones de la flota en la sombra había aumentado considerablemente. Aquellos que antes solo se preocupaban por violar las sanciones ahora enfrentan un peligro mucho más directo, tanto para su carga como para sus vidas. Otro aspecto de esta guerra es que sus efectos van mucho más allá de los dos países directamente involucrados, tocando la economía global y la política internacional en su conjunto. Cada vez que ocurre un nuevo incidente en el estrecho de Hormuz, los mercados bursátiles y los mercados petroleros de todo el mundo reaccionan casi de inmediato. Esta es la ruta única más importante a través de la cual viaja una gran parte del suministro mundial de petróleo, razón por la cual el impacto de este conflicto no se limita al Medio Oriente. Llega a Asia, Europa y a la economía global en general. Esta guerra también ofrece una lección más amplia. El conflicto moderno rara vez se reduce a dos ejércitos luchando entre sí. Detrás se encuentran empresas de tecnología, redes de transporte en la sombra, preocupaciones de ciberseguridad y los intereses contrapuestos de países de todo el mundo. Las guerras de hoy no se limitan a misiles y bombas. Se extienden a drones, sistemas de GPS y cadenas de suministro globales. Hasta que los Estados Unidos e Irán alcancen algún tipo de acuerdo duradero, parece probable que este ciclo continúe. Cada nueva semana trae nuevos ataques, titulares frescos y nuevos riesgos, y el mundo continúa observando de cerca, esperando ver si este conflicto eventualmente llegará a su fin o si seguirá expandiéndose aún más. Vale la pena detenerse a considerar cuán deliberada es realmente esta estrategia contra los puentes y la infraestructura, porque refleja un tipo bastante específico de pensamiento militar. En lugar de intentar cazar cada lanzador de misiles móvil o cada depósito de armas oculto a lo largo de un país del tamaño de Irán, cortar las raíces físicas que conectan un puerto clave con el resto del país logra algo similar con mucho menos riesgo y muchos menos recursos. Kuwait, Bahrein, Jordania y Qatar se han visto atacados en varios momentos durante este conflicto, en gran parte porque albergan infraestructura militar estadounidense o han desempeñado papeles visibles en los esfuerzos diplomáticos que lo rodean. Para estos estados más pequeños del Golfo, el cálculo se ha vuelto cada vez más difícil. Albergar fuerzas estadounidenses se ha considerado durante mucho tiempo como una garantía de seguridad, pero en un conflicto donde Irán ha mostrado disposición a atacar más allá de sus propias fronteras, ese mismo acuerdo de hospitalidad también los ha convertido en objetivos. Varios de estos países han intentado simultáneamente mantener canales de comunicación con Teherán, con la esperanza de evitar enredarse aún más en un conflicto que fundamentalmente no es suyo. Mientras tanto, los efectos dominó económicos continúan acumulándose. Según los informes, las primas de seguro para los buques que transitan por el estrecho de Hormuz se han disparado fuertemente a medida que las empresas de transporte marítimo sopesan el creciente riesgo de navegar por la zona. Algunas empresas de transporte han optado por desviar sus rutas por completo, añadiendo un tiempo y costo significativos a viajes que de otro modo pasarían directamente a través del estrecho. Los analistas de energía continúan advirtiendo que incluso una interrupción parcial y temporal del tráfico a través de Hormuz conlleva consecuencias desproporcionadas para los mercados petroleros mundiales, dada la cantidad de petróleo crudo transportado por mar que pasa por este único punto de estrangulamiento todos los días. Nada de esto hace que predecir el desenlace sea más fácil. Las guerras libradas principalmente por el control de una vía de navegación rara vez terminan con una victoria limpia y decisiva de la forma en que a veces lo hacen los conflictos territoriales convencionales. No hay una sola capital que capturar, ni una sola línea de frente que mantener. En cambio, este tipo de conflicto tiende a medirse en términos mucho menos dramáticos, en el número de barcos que aún están dispuestos a hacer el tránsito, en el precio de un barril de petróleo y en cuántos puentes permanecen en pie entre un puerto y el resto del país. Según esas medidas, la guerra sigue estando muy lejos de resolverse, y ambas partes parecen creer que todavía tienen margen para aplicar más presión antes de que cualquiera esté dispuesta a reconsiderar seriamente su posición. Lo que sí parece claro
es que el conflicto ha dejado atrás la fase en la que podría describirse plausiblemente como un intercambio de ataques limitado y contenido. Los puentes, las centrales eléctricas y la infraestructura de agua no son objetivos que se elijan a la ligera, y golpearlos tiende a escalar en lugar de desescalar un enfrentamiento, precisamente porque sus efectos son sentidos de manera tan directa y tan inmediata por personas que no tienen ninguna participación en la lucha misma. Queda por ver si esa escalada eventualmente obliga a una de las partes a regresar a la mesa de negociaciones o simplemente endurece la determinación de ambos lados para continuar. Por ahora, los ataques continúan, las líneas de suministro se siguen cortando y la región sigue absorbiendo el costo de una guerra que se libra tanto a través de la infraestructura como a través del fuego militar. También vale la pena considerar cómo podría verse esta campaña desde el interior de la propia estructura de mando de Irán. Perder un puente no es solo un contratiempo físico, obliga a los planificadores a desviar constantemente los convoyes, recalcular los tiempos de viaje y encontrar rutas alternativas que pueden ser más largas, más lentas o estar más expuestas a nuevos ataques. Con el tiempo, ese tipo de interrupción repetida no solo retrasa envíos individuales, sino que erupciona y degrada la confiabilidad general de una red de suministro. Los comandantes ya no pueden planificar con la confianza de que una ruta disponible ayer siga siendo utilizable mañana. Esa incertidumbre, multiplicada a través de docenas de rutas e instalaciones, puede causar tanto daño a la efectividad de un ejército como la pérdida de cualquier sistema de armas individual. También hay una dimensión psicológica en ataques de este tipo que no debe pasarse por alto. Los puentes y los puertos son símbolos visibles y tangibles de la conectividad y capacidad de un país. Ver cómo una estructura conocida como la Torre de Vigilancia de Chabahar se derrumba ante las cámaras, o ver imágenes de satélite de humo saliendo sobre un importante cuartel general naval, conlleva un tipo de peso diferente al de un informe anónimo sobre un sitio de radar inhabilitado en algún lugar del interior. Estas imágenes circulan rápidamente, moldeando la percepción pública tanto dentro de Irán como en todo el mundo, y se convierten en parte de la narrativa más amplia que cada parte intenta controlar sobre quién tiene la ventaja en este conflicto. Nada de esto sucede en el vacío, tampoco. Cada ataque, cada represalia y cada declaración diplomática están siendo observados de cerca por otros gobiernos de la región y de más allá, muchos de los cuales están recalculando silenciosamente su propia exposición al riesgo, sus propios planes de seguridad energética y sus propias alianzas a medida que este conflicto se sigue desarrollando. La forma en que finalmente se resuelva este enfrentamiento sobre el estrecho de Hormuz puede terminar moldeando los acuerdos de seguridad regional durante los próximos años, independientemente de qué parte, si es que alguna, pueda afirmar creíblemente haber salido victoriosa.